Bueno, muy bien, nos vamos al Congreso. Tensión allí porque están marchando, como todos los miércoles, jubilados, ¿no? Fíjense esas imágenes, ¿no? Es lo que no queríamos ver. La situación de extrema tensión. ¿Tenemos audio? A ver. Bueno, parte de lo que pasa en el Congreso, ¿no? Por la marcha de jubilados con apoyos de barras de fútbol. De esas violencias absolutamente innecesarias, ¿no? Contra los jubilados, nada más y nada menos. Doctor Semino, es defensor de la tercera edad. ¿Cómo le va? Qué gusto poder saludarlo. Bueno, indignado, doctor, ¿no? La verdad, con estas imágenes, ¿qué necesidad hay? Ninguna. Sí, salí del Congreso, regresé hace un rato y realmente estos hechos no tienen que ver con los jubilados. Las marchas de los jubilados que se llevan adelante los días miércoles de hace 30 años, algunos no las han tenido en cuenta, Sí, en realidad son absolutamente pacíficas, desgraciadamente muy minoritarias, surgieron cuando fue la privatización del sistema, eh, y los jubilados que se reúnen. Yo cuando puedo hacerlo, que no tengo tanta gente en la Defensoría cierra la atención a las 5 de la tarde, me llego y estoy con ellos porque las conozco de toda la vida. Y yo durante muchos años, en esos años que estoy comentando, de la época de la privatización y demás, era director general de discapacidad y tercera edad en la ciudad. Por lo cual trabajo con jubilados desde que no tenía tantas juventudes acumuladas como claro, tengo hoy. claro. Desgraciadamente, la sociedad permanece bastante al margen del drama del jubilado, un drama que se va haciendo cada vez más crítico a través de el paso del tiempo y de las administraciones. Las distintas administraciones del país no cuentan con resolver el problema de la seguridad social, se han hecho parches. Hoy tenemos un sistema que ya no es un sistema previsional, aunque lo llamemos como tal, es un programa de subsidios por la edad. Es decir, a los 60, 65 años, cuando el poder de turno lo decide, se le da algo que nada tiene que ver con lo que representa el derecho previsional. Es decir, en el mundo, en los sistemas que andan bien y los que andan mal, lo que existe es proporcionalidad entre lo que esa persona eh, depositó, trabajó durante 30 años o más, Sí. y lo que cobra al generarse la condición de jubilado. Hoy acá tenemos 5 millones de jubilados y pensionados que cobran una mínima absolutamente miserable, apenas 270, 280 mil pesos, es decir, 5 millones con la misma historia laboral no existen en el mundo. Por otra parte, se les agregó desde hace 3 años a esta fecha algo que no tiene explicación en el mundo. Yo doy desde hace muchos años clases en universidades de otros países y no me entienden el concepto. Países que hablan nuestro mismo idioma, de cómo el Estado argentino le paga a 6 millones de personas una remuneración en negro extra, que acá llamamos bono, que es discrecional. Es decir, lo decide el príncipe de turno. Y que se mantiene, y esa discrecionalidad hace que, por ejemplo, 2023, año electoral, ese bono subía antes de una elección y caía al mes siguiente. Síntesis del año: 140% de reajuste de los jubilados con bono, 211% de inflación. Año 2024, la nueva administración, ¿qué hace? Dice, bueno, ahora se va a reajustar por IPC,
las jubilaciones y pensiones por precio Sí. consumidor, por lo cual va a ser fidedigno ese índice. Pero ¿qué pasa? Este ministro de Economía, que se considera, se autopercibe distinto al anterior, en esto hace exactamente lo mismo. Preservó ese pago discrecional, preservó el bono y directamente lo congeló. Hace un año, hoy cumple un añito, el congelamiento del bono en 70.000 pesos. Por lo cual, lo que se va haciendo, lo que se hizo durante todo el año y se sigue haciendo este año, se va licuando el haber. Por ejemplo, en el mes de marzo recibieron 2.21 de IPC, pero en realidad los que cobran con el bono, ese 2.21 se le convierte en el 1.8. Es decir, se sigue licuando el haber y ahora vamos a lo que tiene que ver con el sentido común. Sí. En Argentina nadie puede vivir con 350.000 Obvio, pesos claro, claro. o con menos, que es lo que perciben 500.000 personas con discapacidad que están en alrededor de los 300.000 pesos. Digo, de esto es lo que estamos hablando y lo de la marcha, lo de los incidentes, lo de los barras bravas, es todo un disparate, es todo un disparate. Nada tiene que ver con esto que estoy comentando. Hay utilización política, Sí, obvio, hay claro. utilización de sectores. Los jubilados, insisto, a quienes acompaño y estuve con ellos esta tarde, no producen estos incidentes, no le tiran piedras a la policía, tampoco hace falta esos grandes movimientos policiales de las fuerzas de seguridad, donde se gasta muchísima plata. ¿Para qué? Para nada, para protagonizar esto Sí, sí, eso, que claro. se podría Te- te- convertir en medicamentos que hoy no claro. tienen los jubilados, lo que se Pienso, gasta en la represión. pienso, doctor, que, claro, estas políticas funcionales a los gobiernos de turno, ¿no? Porque ojalá habláramos de un gobierno Sí. respecto a la situación de jubilados. Y iba a esta pregunta, ¿usted ve en un horizonte mediano alguna voluntad política real de algún cambio en serio? Digo, ¿hay alguna esperanza, doctor Semino, de acuerdo a un debate criterioso sobre la situación de los jubilados? ¿O vamos a tener que seguir hablando Mire, eternamente de estas dicotomías? Mire, hay un tema que es central. Hoy se debiera hablar de conformar un sistema previsional, de hacer una reforma estructural. Para esto hace falta fuerte consenso social y fuerte consenso de los actores políticos. Ninguna de estas circunstancias existen en Argentina. Pero por otra parte, lo que tenemos que hacer en paralelo, más allá de esa reforma estructural, que va a llevar tiempo, que no es lo que se supone en Argentina, subimos 5 años la edad, bajamos tal cosa, agregamos 10.000 pesos. Digo, esto que se vino haciendo como práctica de brujos a través de décadas, llevó a esta situación. Tenemos que pensar en esa reforma estructural, no solo para los jubilados, los que ya llegamos tenemos los problemas que tenemos, pero el problema es que quienes van a llegar se van a encontrar con un desierto directamente. Y en paralelo con los que ya están en esta situación que describimos, que es de hambre, es decir, hay un documento que tomó el episcopado, yo estoy presidiendo la Sociedad Iberoamericana de Geriatría y Gerontología, y hace casi 4 años decretamos la crisis humanitaria de las personas mayores en Argentina, por falta de atención a la salud en tiempo y forma, falta de red social, red familiar, etcétera, etcétera. Pero a ese sector que nosotros atendemos, los que hacemos asistencia directa todos los días, tenemos 200, 400 personas por día, hay que sacarlos del fondo del mar, tienen que respirar. Y ahí hay que aplicar plata del presupuesto Claro, nacional, claro. no de la previsión, porque ya en el sistema, como decía anteriormente, no hay más nada y no hay recaudación.
Y es más, la recaudación que hay, por ejemplo, esta administración la usa para mostrar superávit fiscal. Superávit fiscal es lo que se le paga a los jubilados de menos todos los meses. Es decir, ese superávit se está pagando con la vida de los jubilados. Y esto viene, insisto, viene sucediendo a través de las administraciones. En los últimos 7 años, con 3 administraciones distintas, sí, es real, el claro. haber del jubilado. Si en algo se pone de acuerdo la política es en esto, ¿no? Así es. Yo creo que esto hace que el sistema político, más allá del oficialismo, que siempre es el principal responsable en toda época, la oposición nadie dice nada de esto. Ustedes que son comunicadores y que toman este tema y que ven el resto de los temas diarios, son la corte, la criptomoneda, el juez Lijo, no sé cuántos más, pero 6 millones de argentinos que se están muriendo de hambre. El episcopado hace casi 2 años publicó un documento que le proveímos respecto a este tema, que dice en una frase todo esto que estoy tratando de describir. Los jubilados, las personas mayores en Argentina tienen que optar todos los días entre comprar el medicamento o comer. Claro. Digo, esto es lo que estamos viviendo. Esta es la crisis humanitaria que refiero. Doctor, una última consideración, no nos queda mucho más tiempo, pero mostrábamos imágenes hace algunos días en el sur de la provincia de Córdoba, en Río Cuarto, en un geriátrico, una situación triste de un maltrato, ¿no? Sí. A adultos mayores, una noticia que se nacionalizó, ¿no? Por el contenido lamentable, pero me parece que pinta de cuerpo entero también la situación de los geriátricos en el país. ¿Cuál es su mirada respecto a este tema, doctor? Precisamente cuando me invitaron en opinión respecto a ese geriátrico, les decía que no nos quedemos viendo el árbol. Claro. Es decir, nos está cubriendo un bosque de prestaciones que son deficientes, sobre todo en la cronicidad para pacientes mayores. Los geriátricos, como muchos otros establecimientos en Argentina, fueron PAMI dependientes, crecieron conforme los arreglos que tuvieron y tienen con PAMI, y nunca se desarrollaron en términos de tener condiciones apropiadas, modernizarse, y fundamentalmente en algo que hoy se está pagando. No hay personal calificado trabajando en los geriátricos, no hay ni cantidad ni calificación. Los sueldos son de hambres y sobre todo las auxiliares, las cuidadoras, que son las únicas que están, sufren el mismo estrés de esa persona mayor que está internada, que reside. Y lo vimos en la pandemia, y lo vieron ustedes en Córdoba, y nosotros en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, cómo el pluriempleo de los trabajadores de los geriátricos diseminó el coronavirus, más allá de que estaban blindados para las familias y demás. Entonces, frente a esa muestra, no hicimos nada como sociedad y mucho menos como administraciones para mejorarlo. Hoy el sistema está devastado en algo, y concluyo, que es lo más difícil que se pueda recuperar, que es el recurso humano. Yo doy una diplomatura de posgrado en medicina. Los médicos recién recibidos, el 90%, están viendo cómo van a trabajar en otro país, no qué especialidad van a seguir o en dónde van a hacer la residencia. Lo que vemos a veces con los jugadores de fútbol se da también con los profesionales. Nosotros, hijos de inmigrantes y letrados, pudimos ser profesionales y pudimos generar condiciones culturales de una sociedad.
y hoy somos padres de emigrantes de universitarios. Es decir, esto se paga en todas las áreas y en geriatría y en gerontología, obviamente, como en especialidades críticas mucho más. Doctor Semino, como siempre, un placer escucharlo. Le mando un abrazo y buena semana. Un fuerte abrazo, lo mejor para usted. Saludos.